Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. En esta oportunidad vamos a tener el siguiente episodio de nuestro podcast Presentadores Iglesia de Cristo. En esta oportunidad quiero iniciar con una pequeña conversación, ¿no? Una pequeña conversación con ustedes. Seguramente si tú tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría escuchar, ¿no? De la opinión de nosotros, puedes hacerla a través del comentario en la parte de abajo de este video. Y de esa manera pues vamos a leerlo y seguramente vamos a hacer un video un tanto diferente a nuestra manera de cómo poder abordar el tema que nos están solicitando. Y en esta oportunidad quiero iniciar con un tema que seguramente no solo a mí me pasa, sino que también te puede pasar a ti, que es ¿por qué Dios se tarda? ¿Sí? ¿Por qué Dios se tarda? ¿Por qué Dios no me está dando lo que yo le estoy pidiendo? ¿Por qué Dios no me está respondiendo a la petición que yo le estoy pidiendo? Y esto es muy sencillo, ¿sí? Pero muchas veces nos agobiamos o entramos en conflicto espiritual cuando vemos que Dios no nos está cumpliendo lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, en este pequeño podcast vamos a desarrollar este tema. Vamos a estar platicando sobre pasos, ¿sí? Sobre unos pasos que desarrollamos como filtros que tu petición o lo que estás pidiendo al Señor va a pasar por ese filtro de las cosas que vamos a hablar. Y seguramente si al final de este filtro tu petición pues lo pasa, ¿no? Súper bien, pues seguramente tu petición sí va a ser cumplida. Claramente no tenemos pues el pensamiento de estos días para determinar en qué momento, pero sí, esto sí va a pasar. Pero ¿qué pasa si tu petición no entra en el filtro o no pasa el filtro que vamos a estar viendo ahora? Es muy probable que algo esté afectando. A veces parece que Dios no responde tus oraciones, ¿verdad? Estas son 12 cosas que necesitamos tomar en cuenta en momentos así. Algunas de ellas pues probablemente nos expliquen el por qué parece que Dios no nos está respondiendo. ¿De acuerdo? La primera parte que podemos encontrar es que tenemos que leer su palabra. Leer la palabra de Dios es súper importante, porque si no, ¿cómo vamos a entender a nuestro Señor? ¿Cómo queremos saber cómo piensa o cómo queremos saber cómo trabaja el Señor si nosotros no estamos con información sobre eso? Es como que queramos ver a alguien más, queremos conocer a alguien, queremos agradarle a alguien sin conocerlo. No podríamos porque no sabemos qué le gusta, no sabemos qué puede tratarse, no conocemos en realidad qué es lo que llena su corazón, entonces ¿cómo lo podemos agradar? Para eso tenemos la palabra del Señor, para que leamos, para que entendamos cómo trabaja Él y qué cosas Él pide de nosotros. Podemos encontrarlo en Romanos 10:17, que dice que la fe es el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Si no amamos al Señor, muy probablemente la palabra del Señor va a ser oído sordo, pero tenemos que, si lo amamos, vamos a escuchar su palabra. Muchas veces también entra en el conflicto de que no somos muy específicos al momento de orar. En ocasiones no somos muy claros a la hora de pedir al Señor. Tenemos que ser muy claros a la hora de pedir con nuestro Señor porque Él nos da la libertad de poder hablar con Él. Y si nos da la libertad de poder hablar con Él, por ende nos da la libertad de poderle pedir con exactitudes, con detalles, qué es lo que queremos que Él haga por nosotros. ¿De acuerdo? Esa es una de las partes. También lo encontramos en Filipenses 4:6-7. Para que no nos inquietemos por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Y en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Paso número 3, o filtro número 3, busca orar de forma bíblica. Aprende a orar cuando más entendemos lo que dice la palabra de Dios. Y sobre la oración, mejor. Oraremos y durante la oración correcta y que agrada realmente a Dios, nuestros corazones son combinados para entender mejor cómo obra Dios en nosotros y a nuestro alrededor. Nadie es un experto en la oración, pero todo cristiano busca orar de cada día mejor. Y Dios es paciente y amoroso con nosotros mientras aprendemos a orar y nos escucha a pesar de que a veces nos equivoquemos. Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye,
¿verdad? Es muy importante reconocer que todo lo que le pedimos al Señor sea de nuestro corazón, no sea por vanagloria, no sea por ser mejor que el otro, no es porque quiero aprender más que el otro para humillarlo, sino que tenemos que orar de forma bíblica. La oración que vaya de nuestro corazón directamente es la que llega directamente hasta su altar. El filtro 4 sería: ¿estás viendo las cosas como Dios las ve? Primera de Corintios: pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2, 10, 11. Y en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos da un claro panorama de que nosotros probablemente en nuestra oración, en nuestra petición, solo estamos viendo un sector en nuestra vida y no estamos contemplando el alrededor. Muchas veces la petición o lo que estamos pidiendo al Señor puede ser algo que esté dañando a alguien más, y el Señor nunca va a hacer eso. Muy probablemente te va a bendecir a ti y va a bendecir a todos los que están a tu alrededor. Número 5, sé paciente y persevera. Dios puede responder muchas de tus oraciones en el mismo momento en que las haces. Sin embargo, muchas veces Él quiere que esperemos para que durante la espera lo conozcamos más a Él. Ser paciente y perseverante en la fe es parte de orar. Solo porque aún no veas la respuesta a tu oración no significa que Dios te esté ignorando. Salmos 37, 7, guarda en silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito del otro o de los otros, de los que maquinan planes malvados. Muchas veces vemos a alguien más y decimos: ¿por qué él sí está bendecido y yo no? ¿Por qué él sí le va bien? ¿Por qué él siempre dice que está bien y a mí no me está yendo tan bien como a él? Bueno, el proceso de edificación o el proceso de crecimiento espiritual, cada quien lo maneja diferente. No lo voy a manejar tal cual como me maneja a mí, no lo maneja Dios como te maneja a ti, porque no son iguales, no somos iguales. Cada quien tiene diferencias en su carácter, en su conducta, en su forma de pensar. A mí me va a moldear diferente que a ti. Y es muy probable que el éxito que tenga el demás lo haya conseguido de una forma perversa. Así que no vanaglories a alguien que tenga éxito de una forma ilícita, por ejemplo, sino que vanagloria a alguien que realmente haya crecido y hayas visto la gloria de Dios en él. Y aún así no lo glorificas a él, sino que glorifica al Señor, porque Él fue el que le dio la oportunidad de estar donde está, ¿verdad? Y no va a descartar la posibilidad de que algún día tú estés allí recibiendo esa bendición. Número 6, examina tus oraciones y tu corazón. ¿Por qué pides lo que pides? Es decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que más anhelas? Recuerda que Dios nunca conocerá una petición que esté fuera de su voluntad. Y esto lo encontramos en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, que os será hecho. Es muy importante tomar en cuenta que Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y si nosotros nos desviamos de esa voluntad, probablemente nunca vaya a pasar. Número 7, renuncia a toda idea falsa. Un Dios imaginario jamás responderá a oraciones, aunque a veces alguna gente crea que sí. En Jeremías 44, 16 y 19, en cambio, el Dios único y verdadero sí escucha nuestras oraciones. No estoy diciendo que sea tu caso, pero siempre es bueno tener presente quién es realmente Dios cuando oramos y esperamos. Es importante examinarnos. Eso lo encontramos en 2 Corintios 13:5. Cuando sabemos quién es Dios, nuestro orgullo es aplastado y buscamos orar conforme a su voluntad y reconociéndose como realmente es. Y es esa la oración que siempre serán respondidas por la gloria de Dios. También confesemos nuestros pecados en oración, lo cual es algo muy importante cuando oramos. Muchas veces tenemos muchos cargos en nuestro corazón, tenemos mucha carga, mucho pecado, mucho problema en nuestro corazón, y esto impide que nuestra oración sea directa. Esto impide orar de una forma correcta porque estamos pidiendo tal vez con deseo de que le vaya mal a la persona, indirectamente. Así que pensemos en renunciar a toda idea falsa que esté en nuestra mente, que puede ser interpretado mal por el Señor, porque mi pensamiento no es el del Señor. Número 8, ya por finalizar, no permitas estorbos en tu oración. En otras razones por las que Dios no escucha nuestras oraciones es cuando no tratamos nuestra
a nuestra pareja, a nuestras amistades o a nuestra familia, como es debido. En 1 Pedro 3:7 lo menciona. O cuando tenemos un conflicto con alguien que no hemos resuelto ese problema o tratado de resolver con amor y conforme a la voluntad de Dios. Mateo 5:23 y 24. Quitar estorbos en tu oración implica una comunicación directa con el Señor. ¿De acuerdo? Cuando nosotros oramos, ¿sí? Y nos quitamos el peso de no perdoné, que estoy enojado, que estoy molesto, que estoy celoso, que estoy en conflicto conmigo mismo. Esto va a impedir totalmente que mi oración sea, o mi petición, sea de acuerdo a lo que Dios quiere para mí. Confía en Dios, Él responde tus oraciones mejor de lo que tú crees. Y esto es muy importante. Dios nos ha sorprendido. A mí me ha sorprendido y seguramente a ti también te ha sorprendido. Nos ha sorprendido de diferentes formas porque así es Él. Muchas veces nosotros ni se lo hemos pedido y ya no lo ha dado. Él ya no lo dio. Lo que pasa es que nos está preparando emocionalmente, espiritualmente para recibirlo. Y seguramente Él te ha cumplido alguna petición y por X o Y razón se te olvidó que Dios se la cumplió y que Él es poderoso para poderlo hacer. Retomemos que Él es el creador de todo y Él nos lo va a dar conforme a su tiempo y a su voluntad. Número 10, y terminamos con este último. Antes de orar, Dios ya sabe lo que vas a pedir y Él ya planeó la respuesta. En momentos en que parece que Dios no nos responde, es sumamente importante saber esto. De hecho, a veces creo que esta verdad tal vez debería de darnos más gozo en una respuesta de cualquier oración que podamos hacer. Dios realmente nos ama. Él no nos va a dar algo que nos va a hacer daño. Él no nos va a dar algo que nos va a hacer alejarnos de Él. Porque Él sabe, Él nos conoce. Antes de que nosotros pidamos, ya sabe por qué lo vamos a utilizar. Entonces, primeramente, busquemos agradar al Señor con nuestras peticiones. Porque seguramente esa es la voluntad de Él. Y aprende que algunos de los regalos más maravillosos que Dios nos da son oraciones no respondidas. Los momentos de espera son para que conozcamos más a Dios. Muchas veces queremos llegar siempre a la meta, al final, al recorrido final, a decir ya llegué sin pasar por el camino. Y muchas veces eso nos va a destruir el que nos amemos más lo que tenemos. No sé si te ha costado a ti lo que tienes. Es muy probable que te hayas comprado un vehículo, que te hayas comprado una casa, que estés pagando tu universidad y que al final de todo esto, al momento de que lo uses, al momento de graduarte, al momento de abrir tu vehículo, de sentarte, de abrir tu casa, no sientes una satisfacción porque te costó hacerlo. Muchas veces hay cosas que no son nuestras y no las cuidamos tanto como que fueran nuestras, dicen por allí, porque es muy increíble el valor que le ponemos a las cosas porque el esfuerzo que nos tocó que poner para que esto se realice. Entonces es muy probable que lo que tú estés pidiendo al Señor, primero tienes que pasar por el proceso de moldear tu corazón. ¿De acuerdo? Recuerda que Dios sigue obrando en tu vida y nunca lo va a dejar de hacer. Él es perfecto y seguramente va a dejar en ti esta semilla que va a ser fruto y que va a responder muchas de tus dudas. Si Dios quiere algo para ti, te lo va a dar. Si Dios quiere alegrar tu vida, te lo va a hacer. Alegra mi vida, Señor, dice la alabanza de Rabito, ¿verdad? Y seguramente va a ser algo impactante en tu vida. No recuerde las cosas malas, recuerda las cosas buenas que Él te da. Y si recuerda las cosas malas, que sean para fortalecerte hoy día. Porque todo el proceso que has vivido desde el momento en que decidiste entregarle tu vida al Señor hasta este punto no ha sido el mismo. Tu fe cambió, tu espiritualidad cambió, tu mentalidad cambió. Y eso no es gracias al tiempo, eso es gracias a que Dios ha estado trabajando en tu vida. Y así hemos terminado con este podcast que más o menos duró 15 minutos, pero seguramente va a ser de mucha bendición, tanto como lo fue para mí el hacer esta investigación, en leerla y el podértelo transmitir a ti a través de este medio que es podcast, también con un pequeño de video. Así que pues nada, que Dios te bendiga, gracias por escucharme en esta oportunidad y nos estaremos viendo en la próxima con un tema nuevo, diferente, creativo, un poco pasado de lo normal, pero así somos nosotros, ¿no? Un poco diferentes. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.